cordial saludo, respetados estudiantes de la asignatura Modelos Matemáticos de Ingeniería, los grupos 1 y 2. En la sesión de hoy vamos a dar una introducción al método de los elementos finitos. Este ya sería el objetivo fundamental de este curso. Nuevamente quiero reiterar que lo que hemos venido haciendo es un proceso gradual, donde iniciamos con una metodología de lo más simple hacia lo más complicado, todo dentro de una misma línea. El objetivo fundamental de las metodologías que hemos implementado es resolver ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones matemáticas o los modelos matemáticos que mejor nos permiten dar una versión particular de algún fenómeno físico dado. Esta vez vamos a hablar sobre el método de los elementos finitos, que es el paso siguiente al modelo de las diferencias finitas. De hecho, es una consecuencia, una mejora del modelo de las diferencias finitas, el cual es a su vez una mejora de la aplicación del método de Runge-Kutta para la solución de ecuaciones diferenciales. Todos estos métodos están basados tienen algo en común, una característica común, y es que todos están basados en la definición del intervalo, o del h, o del incremento, que es una noción que viene justamente del modelo de derivadas planteado por Leibniz y Newton hacia el siglo XVII, más o menos, hacia el siglo XV, más o menos. Entonces hoy vamos a hablar de cómo se utiliza el método de los elementos, de qué es el método de los elementos finitos, cómo se utiliza este método y qué aplicaciones tiene. Este acercamiento inicial es un poco extenso, entonces en la versión de hoy vamos a llegar hasta el punto donde podemos definir algún tipo de funciones. La siguiente clase hablaremos ya de cómo definir las funciones y establecer el concepto de matriz de rigidez. Entonces, los sistemas, el método de los elementos finitos, podemos decir que se aplica para lo que denominamos sistemas continuos. Entonces, si queremos efectuar una clasificación de las estructuras, estas suelen dividirse en estructuras discretas o reticulares y continuas. Podemos decir que las estructuras discretas, que son estas que estamos observando acá, estas que vemos aquí, son las estructuras discretas. La característica fundamental es que pueden definirse de manera exacta mediante un número finito de parámetros, como son por ejemplo la deformación de los puntos de unión de unos elementos con otros. De esta manera, el equilibrio de toda la estructura podría representarse mediante las ecuaciones de equilibrio en las diferentes direcciones de dichas deformaciones. Eso sería un modelo de una estructura discreta. En contrapartida de un sistema como este, están los sistemas continuos, que es como el que observamos acá. Este es un sistema continuo. Este sistema no es posible separarlo en una aproximación inicial, ya que el sistema es un número finito de elementos estructurales discretos. Bueno, más bien deberíamos decir, ya que el sistema no es un número finito de elementos estructurales discretos. Como vemos, esta pieza de este lado no podemos dividirla, esta de acá, la podemos dividirla en 4 pedacitos, en 4 barras. Esta de acá ya no es tan fácil hacer esa misma división, entonces no podemos hablar estrictamente de que esta pieza que tenemos aquí encerrada esté conformada por un número finito de sistemas estructurales discretos. Entonces, si tomamos cualquier parte de ese sistema, el número de puntos de unión entre dicha parte y el resto de la estructura es infinito. Si yo tomo una sección acá de este pedacito, este número de puntos de unión entre este pedacito y el resto de la estructura pues puede tener cualquier cantidad de elementos. Por lo tanto, es imposible utilizar el mismo método que en los sistemas discretos, pues los puntos de unión entre los distintos elementos que aparecen en esta estructura de manera natural no existen desde el punto de vista finito. Bueno. Bien. Las estructuras continuas son las más frecuentes en ingeniería. Por ejemplo, están los bastidores de las máquinas, lo que llamamos los chasis de un carro, las carrocerías de los vehículos, las losas de cimentación de los edificios, las vasijas de los reactores. Tenemos elementos de máquinas como las bielas, las poleas, las carcasas. Por lo tanto, para su análisis se necesitaría disponer de un método que tenga en cuenta su naturaleza continua. Bueno. Hasta antes de la llegada del método de los elementos finitos, los sistemas continuos abordaban analíticamente.
Pero existe el problema de que por esa vía solo es posible obtener solución para sistemas de geometría muy simple y con condiciones de contorno simples. Y también se han utilizado técnicas de diferencias finitas, pero estas plantean problemas cuando los contornos son complicados. Es por eso que los elementos finitos surgieron como una respuesta al hecho de que las diferencias finitas no podían adaptarse a geometrías muy complejas. ¿Listo? Bien. Existen varias hipótesis de discretización. Entonces, una estructura discreta, o en una estructura discreta, la deformación viene establecida por un número finito de parámetros, como son las deformaciones o las rotaciones, que en su conjunto forman el vector de deformaciones delta. Esta estructura tiene tantas formas de deformarse como términos tenga dicho vector. O sea, el vector delta de deformaciones es una especie de conteo de la forma o de la cantidad de variaciones que una estructura, en las cuales una estructura o un elemento de una estructura puede deformarse. Un medio continuo tiene infinitas formas posibles de deformarse, independientes las unas de las otras. Debido a que cada punto puede desplazarse manteniendo fijos cualquier número finito de puntos restantes. Entonces, sin importar qué grande sea este último número de elementos. ¿Listo? Por ejemplo, les digo, yo puedo tener un punto que se desplace respecto a otros, pero esos otros pueden ser una cantidad infinita de puntos. De allí que la configuración deformada de una estructura no viene dada por un número finito delta, como en el caso anterior en las estructuras discretas, sino que es una función vectorial, la cual vamos a llamar una función vectorial U. Y esa función vectorial tiene una expresión analítica manejable, aunque tal expresión U indica cuáles son las deformaciones de cualquier punto y esas deformaciones vienen definidas por tres componentes escalares. Entonces, ese vector U va a tener unas componentes U, V y W en este caso, y a su vez cada una de esas componentes U, V y W va a estar referida a los desplazamientos que pueden tener cada una de esas componentes en un sistema coordenado rectangular X, Y, Z. Entonces voy a tener que este vector U, listo, que hemos llamado el vector, esta función U, que es una función vectorial, va a estar compuesta por una serie de elementos que a su vez van a estar en función de la cantidad de componentes que tenga el sistema coordenado. Esta función U es la solución de la ecuación diferencial que gobierna el problema, que define el problema. Y si esa ecuación la hemos logrado plantear correctamente, entonces debe cumplir las condiciones de contorno impuestas dentro del marco del modelo. Y en principio, esa función U no va a ser estrictamente hablando una función analítica. Esto no necesariamente es una función analítica. Puede ser una función de aproximaciones sucesivas, como lo que se veía en diferencias finitas. Entonces, en principio, no se puede asegurar que esta función U tenga una expresión analítica manejable. Y esa expresión analítica pues tampoco puede asegurarse que si no es manejable pues ni siquiera podría calcularse. Por lo tanto, es posible que esa función U no se pueda conocer para un caso general. Es decir, no es una solución general a esa ecuación de gobierno, ¿listo? Para cualquier condición, ¿listo? Sino que por lo general esa función U va a ser una solución particular para las condiciones especiales o particulares dentro del cual se define un modelo matemático. Entonces, para poder resolver este problema, el método de los elementos finitos tiene una particularidad y es que recurre a la hipótesis de discretización. Esa hipótesis de discretización se basa en lo siguiente. Se basa en que el continuo se divide por medio de líneas o superficies imaginarias en una serie de regiones contiguas y disyuntas entre sí, de formas geométricas sencillas y normalizadas. A esas formas geométricas sencillas y normalizadas las llamamos elementos finitos. Esas formas pueden ser líneas rectas, pueden ser cuadrados, pueden ser rectángulos, pueden ser pentágonos, pueden ser cualquier tipo de polígono. Los elementos finitos se unen entre sí en un número finito de puntos llamados nodos o nudos. Los desplazamientos
de los nudos son las incógnitas básicas del problema. Y estas incógnitas se determinan unívocamente la configuración deformada de la estructura. Y son estos desplazamientos nodales los que se consideran independientes. ¿Listo? Bien. El desplazamiento de un punto cualquiera viene unívocamente determinado por los desplazamientos de los nodos del elemento al que pertenece el punto. Para ello se definen para cada elemento unas funciones de interpolación que permiten calcular el valor de cualquier desplazamiento interior por interpolación de los desplazamientos nodales. Estas funciones de interpolación serán de una naturaleza tal que garanticen la compatibilidad de las deformaciones necesarias en los contornos de unión entre los elementos. Ahora bien, esas funciones de interpolación y los desplazamientos nodales definen unívocamente el estado de deformaciones unitarias en el interior del elemento. Estas y mediante las ecuaciones constitutivas del material definen el estado de tensiones en el elemento y por supuesto en sus bordes. Para cada elemento existe un sistema de fuerzas concentradas en los nodos que equilibran a las tensiones existentes en el contorno del elemento y a las fuerzas exteriores que actúan sobre él. Dentro de los aspectos más importantes de esta hipótesis, sobre los cuales hay que hacer particular énfasis, son: la función solución del problema U es aproximadamente de forma independiente para cada elemento. Para una estructura discretizada en varios elementos pueden utilizarse funciones de interpolación distintas para cada uno de ellos, de manera tal que a juicio del analista aunque deben cumplir ciertas condiciones de compatibilidad en las fronteras con los elementos. Ahora bien, la función solución es aproximada dentro de cada elemento apoyándose en un número finito o pequeño de parámetros, que son los valores de dicha función en los nodos que configuran el elemento y a veces en las derivadas de esos nodos. Bien, hasta aquí estas hipótesis de discretización son el pilar básico del método de elementos finitos. Por lo que suelen decirse que es un método discretizante de parámetros distribuidos. La aproximación aquí indicada se conoce como la formulación en desplazamiento. Bueno, como es evidente, pues el método introduce algunas aproximaciones. Inicialmente, no es siempre fácil asegurar que las funciones de interpolación elegidas cumplen con los requerimientos de continuidad de desplazamientos entre los elementos adyacentes, por lo que puede violarse la condición de compatibilidad en las fronteras entre unos y otros de los nodos. En segundo lugar, las cargas equivalentes se convierten en cargas concentradas en los nudos o en los nodos. Por lo tanto, las condiciones de equilibrio puede que se satisfagan solamente para los nodos y no se cumplirán usualmente en todas las fronteras de los elementos. Bueno, el proceso hasta ahora descrito tiene una justificación intuitiva, pero lo que se sugiere de hecho es la minimización de la energía potencial total del sistema para un campo de deformaciones definido por un tipo de elemento utilizado en la discretización. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que entre más pequeño sea el elemento definido para aproximar la solución, pues mejor será la aproximación, que es algo que hemos visto ya antes. Sin embargo, hay un problema en que entre mayor sea el número de elementos, mayor cantidad de análisis y de soluciones yo tendré que plantear. Bien. Más adelante se va a estudiar en detalle, pero aquí se representan algunos elementos que se utilizan de forma más extensa para realizar estos análisis. Al primer elemento está el elemento tipo barra, que es el utilizado cuando se habla de elasticidad unidimensional. Este es un ejemplo de un elemento tipo barra. Aquí vemos una barra de un solo segmento o una barra de dos segmentos. Podemos tener barra de la cantidad de elementos que nosotros querramos. Este sería un elemento unidimensional. Luego están estas condiciones que son los utilizados para hacer elementos bidimensionales. El primer elemento, el que observamos a este lado, es el elemento triángulo, tipo triángulo. Este elemento de acá es el triángulo. O un elemento conformado por tres elementos lineales, tipo barra. Aquí tenemos un cuadrado
un cuadrilátero que está formado por 4 elementos como los anteriores tipo barra, y finalmente tenemos este elemento que está formado por secciones curvas. ¿Listo? Aquí, a pesar de que tenemos, entre comillas, 4 elementos, realmente tenemos 8 nodos, porque estamos dividiendo cada uno de los elementos en 2 para aproximarlo mejor a una línea recta. Entre más divisiones tenga yo sobre un elemento curvo, más próximos serán esas divisiones, cada una de las divisiones, a una línea recta. ¿Listo? Aquí tenemos los elementos más utilizados en elasticidad tridimensional. Entonces tenemos elementos tetraederales como el primero, elementos cúbicos y elementos prismáticos. Bueno. También tenemos elementos definidos por simetría de revolución, es decir, cuando lo que yo estoy analizando es una pieza que es simétrica a partir de un eje de revolución, ¿cierto? Entonces yo puedo establecer una especie de simetría, en este caso claramente se ve la simetría de revolución. Por ejemplo, yo puedo tener una viga curva, que esa viga curva sea un cuarto de circunferencia. Entonces yo puedo establecer que la curva es simétrica respecto a un eje, al eje de rotación. En este caso, el eje a través del cual yo roto el triángulo para obtener la viga. Entonces, esto se llama un elemento axisimétrico. Entonces, están las vigas, ¿listo? Que son elementos que combinan dos de los anteriores. Combinan un elemento tipo barra y un elemento prismático. Ese sería un elemento tipo viga. Y tenemos los elementos utilizados en la flexión de placas planas, como es los que observamos aquí. Podemos tener, por ejemplo, esta placa que tenemos acá, que se puede utilizar para hacer análisis por transferencia de calor, que es una placa plana, o esta que tenemos aquí, que es una placa, entre comillas, que se puede utilizar para analizar membranas elásticas. Bien. Y también se tienen elementos laminares curvos, tipo cáscara, como este que observamos acá, por ejemplo, el que se utiliza para hacer los análisis en tanques a presión. ¿Listo? Bueno. Una de las metodologías utilizadas para hacer el análisis por elementos finitos es lo que nosotros denominaremos las funciones de interpolación. Entonces, consideremos un elemento finito cualquiera definido por un número de nodos n, un número de nodos n particular. Se supondrá un problema de elasticidad plana para facilitar el análisis de dicha deducción. Un punto cualquiera de ese elemento tiene un desplazamiento definido por un vector u, que en este caso va a tener dos componentes. ¿Por qué va a tener dos componentes? Porque es un elemento plano. ¿Listo? Entonces, un plano está definido por dos ejes coordenados, x, y si quiere. Bien, entonces como es un elemento plano, cualquier vector o cualquier desplazamiento que un punto de la placa vaya a realizar va a estar contenido dentro del plano. Por lo tanto, cualquier desplazamiento siempre se puede descomponer en dos componentes rectangulares en x y y. Por eso este vector va a tener estas dos componentes u y b, que a su vez son funciones de los desplazamientos x y y. ¿Bien? Bueno. Los nodos de este elemento tienen una serie de grados de libertad. Ya vamos a definir cuáles son los grados de libertad. Y esos grados de libertad corresponden a los valores que cada uno de ellos adopta en el campo de los desplazamientos y que forman el vector denominado delta E o delta super E. Para el caso plano, este vector delta super E será. Entonces, delta super E está compuesto por las funciones vectoriales u1, b1, u2, b2, hasta unbn, donde n es el número de nodos en los cuales yo haya subdividido mi elemento principal. ¿Listo? Este vector es un vector columna, por eso aparece aquí este símbolo traspuesto. Este vector es un vector columna, este es un vector columna, por eso aparece aquí este símbolo traspuesto. Esto es un vector columna. Bien, bueno. En este ejemplo, vamos a suponer que las deformaciones de los nodos se emplean solo los desplazamientos, pero no tenemos giros. O sea, solamente tendremos desplazamientos lineales, pero no tenemos rotaciones. Por lo cual es suficiente para hacer el análisis de elasticidad plana, como se verá posteriormente.
En otros ejemplos, por ejemplo las vigas o las cáscaras, se emplean, además de los desplazamientos lineales, los rotacionales. ¿Listo? Entonces, observemos acá lo que estamos hablando de la placa. La placa es una placa, ¿listo? Va a tener 4 nodos, ¿listo? Entonces n será igual a 4 porque es el número de nodos. Y cada uno de esos nodos va a poder desplazarse en las direcciones V y U, ¿listo? V y U. Es decir, que cada nodo tiene 2 grados de libertad. Puede moverse en esas 2 direcciones. Fíjense que cualquier desplazamiento de esos nodos que está contenido en el plano, ¿listo? Siempre se podrá descomponer en 2 componentes, en V y U. ¿Bien? Bueno, entonces, el campo de las deformaciones en el interior del elemento se aproxima haciendo uso de las hipótesis de interpolación por deformaciones. Entonces, U a qué va a ser igual a la sumatoria con n sub i de u sub i, donde n sub i es la función de interpolación del elemento, y B a qué va a ser igual. O sea, el vector U acá va a ser igual a la sumatoria de las funciones de interpolación n sub i, u sub i, y el vector B va a ser igual a la sumatoria de las funciones de interpolación n sub i, v sub i. Entonces, donde n sub i son las funciones de interpolación del elemento, que son en general funciones de las coordenadas x y y. Como hemos dicho, cada uno de esos vectores u y v a su vez son funciones del sistema coordenado del cual está definido la placa o el sistema general. ¿Listo? El sistema inercial de referencia, que es un sistema XY. Obsérvese que si se emplean las mismas funciones para interpolar los desplazamientos u y v, y que estos desplazamientos se interpolan por separado, el campo u mediante las u sub i y el campo v mediante las v sub i. Bien. ¿Qué implica esto? Implica que la misma n sub i, es decir, la misma función de interpolación, define la influencia del desplazamiento del nodo i en el desplazamiento total de un punto P determinado. ¿Listo? Para las 2 direcciones X e Y. Bueno, la interpolación de dichas deformaciones, o sea, las que vimos anteriormente, las deformaciones son U y B, se pueden poner en forma matricial general de la siguiente forma. U va a ser igual a la función de interpolación n multiplicado por el vector de deformaciones, delta super E. Entonces, la matriz de función de interpolación n tiene tantas filas como desplazamientos tenga el punto P y tantas columnas como grados de libertad haya entre todos los nodos del elemento. ¿Listo? Por ejemplo, las funciones de interpolación son habitualmente polinomios que deben poderse definir empleando las deformaciones nodales del elemento. De allí que se podrán usar polinomios con tantos términos como grados de libertad tenga cada elemento. Para el problema de la elasticidad estructural, o de la estructura que estamos definiendo, de esta matriz, las funciones de interpolación son generalmente de este tipo. ¿Listo? N1, N1, N2 hasta Nn. ¿Listo? Son cada una matrices de 2 por 2. Donde yo tengo N1 será el desplazamiento en una dirección, en la otra no tengo desplazamiento. N2, y esa me define la matriz de desplazamientos de cada uno de los nodos. ¿Listo? Bueno. Un aspecto de esta matriz puede ser distinto para otros elementos, por ejemplo, para las vigas o para las placas a flexión. Las funciones de interpolación están definidas únicamente para el elemento y son nulas en el exterior de ese elemento. Estas funciones tienen que cumplir determinadas condiciones y, aunque como se verá en más detalle más adelante, con la expresión anterior se puede deducir que las funciones de interpolación n sub i deben valer 1 en el nodo i y 0 en los nodos restantes. Esta condición resulta evidente si se tiene en cuenta que los términos del vector delta super E son los grados de libertad y por lo tanto son independientes y deben poder adoptar cualquier valor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una placa, ¿listo? Una placa N y este es el nodo I. Estamos diciendo que este es el desplazamiento del nodo I. Fíjense que para este nodo el desplazamiento vale algo, ¿listo? Pero para los demás nodos el desplazamiento vale 0. Entonces las funciones de interpolación tienen que reflejarme justamente eso. ¿Listo? Fíjense que aquí puedo tener dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces puedo establecer la función de interpolación de Y a partir de que en Y tengo un elemento en 0 y un elemento en 1, ¿cierto?
a una distancia y determinada, que sería la longitud del intervalo. Y en X pasa lo mismo, tengo un elemento, un punto en 0 y un punto en 1, a partir de la distancia determinada en la dirección X. ¿Listo? Entonces, eso me permite a mí definir mis funciones de interpolación. Bien, bueno. Entonces, hasta aquí es una pequeña introducción. Como les digo, falta un pedazo adicional respecto a lo que son, a la introducción de cómo son las funciones de interpolación. En la siguiente clase vamos a definir cómo son las funciones de interpolación y ya veremos cómo se aplican en un elemento finito específico. ¿Ok? Bueno, espero que esto les ayude a dar claridad un poco mayor. Yo sé que al principio este método es un poco confuso, pero ya iremos mirando cómo al aplicarlo vamos encontrando el sentido y vamos encontrando la relación que él tiene con el método de las diferencias finitas. Como les digo, este método es un paso adelante respecto al método de las diferencias finitas. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí la presentación de la introducción del método de los elementos finitos. Nos veremos entonces en la clase. Voy a colgar el video en el canal de YouTube y ustedes podrán consultarlo posteriormente. Aquí les dejo la bibliografía por si les interesa consultar el libro. Este es un libro que es bastante bueno para hacer análisis de estructuras, como vamos a utilizar MATLAB. O bueno, yo les aconsejo que utilicen MATLAB. Entonces aquí hay una introducción muy buena sobre cómo formar matrices, bueno, cosas que ustedes ya saben, pero específicamente para hacer análisis estructural con MATLAB. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en clase.